Muy buenas tardes a todos. A nombre del equipo de Canal 1 Somos Contenido, les damos la más cordial bienvenida al primer webinar que organizamos, el manejo de la comunicación interna a través del teletrabajo, dedicado a nuestros suscriptores y al público en general. Canal 1 es un medio digital de negocios para ejecutivos, que nace hace 1 año y medio aproximadamente, ante la necesidad de los ejecutivos de contar con una herramienta útil para optimizar la gestión de las empresas, sus funcionarios y colaboradores. Toda nuestra programación está orientada hacia el sector empresarial. Por ello, los invitamos a visitar nuestro canal en YouTube para conocer nuestra variada programación. Todos los programas son conducidos y producidos por destacados comunicadores, periodistas profesionales reconocidos del mundo de los negocios. Bueno, debido a nuestro contexto actual, Canal 1 Somos Contenido ha organizado el webinar El manejo de la comunicación interna a través del teletrabajo, para lo cual tenemos una agenda, ¿no? Tenemos primero la presentación del tema, la presentación también de nuestra conductora, de nuestra expositora, los conceptos claves de la conferencia, cómo nos preparamos y luego al final vamos a tener una rueda de preguntas. Quisiera presentarles a nuestra expositora, a Mónica Pardo. Ella es socia directora de consultoría, tecnología y personas en Systems Synthesis Consulting. Ella es licenciada en Relaciones Públicas en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, en Buenos Aires, Argentina, con diplomados en Recursos Humanos y Comunicaciones. Ex docente de Educación Ejecutiva de la Universidad del Pacífico, experta en Gestión del Cambio. Docente en Comunicación Interna en la Universidad Continental en el Diplomado de Buenas Prácticas de Gobiernos Regionales. Cuenta con más de 18 años de experiencia profesional en consultoría, asesoría y docencia. Es especialista en gestión del cambio, desarrollo organizacional y transformación cultural, con amplia experiencia en el Perú y Argentina en comunicación interna y liderazgo, en proyectos de cambio, cultura, reputación organizacional, comunicación corporativa, creación de calidad de servicio y programas de liderazgo. Le damos la más cordial bienvenida a Mónica y muchísimas gracias por estar con Canal 1. ¿Cómo estás, Mónica? ¿Qué tal? Mónica, creo que no te estamos escuchando, tu audio. ¿Puedes activar tu audio, por favor? Hola, buenas tardes. Ahora sí, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Carmen, muchas gracias, Canal 1. Buenas tardes, encantada de estar con todos ustedes en este espacio de reflexión, de alguna manera, de la comunicación interna. La comunicación interna es una disciplina que día a día ha ido avanzando, pero como bien decíamos, al inicio tú decías, hay servicios que he trabajado en comunicación, en reputación, en esto, pero comunicación interna como tal siempre es el soporte de todas las actividades que uno en general desarrolla en consultoría. Y en términos generales, en estos momentos, la comunicación interna creo que ha sido impactada, como hemos sido impactados todos, ¿no? Con el contexto COVID. Para iniciar, de alguna manera, a mí me gustaría que todos cerremos un minuto los ojos y pensemos y visualicemos cómo era la comunicación antes del COVID. Tomémonos ese segundo y, de hecho, la mayoría creo que estamos pensando en una comunicación bastante distinta, ¿sí? Estamos pensando en una comunicación donde
el mundo online nos será más lejos. Si pudiera preguntarle a cada uno de los participantes, me estarían confirmando esto que les estoy diciendo, ¿no? La comunicación en ese mundo era una comunicación distinta. Y lo que tenemos claro es que una vez superada la pandemia, las empresas van a apostar por construir entornos digitales adaptados al teletrabajo u optimizar los espacios que tenían. Con lo cual, el webinar del día de hoy, a mí me gustaría que juntos podamos pensar y reflexionar acerca de cómo esta experiencia de este periodo, con sus aspectos positivos y negativos, nos acompañará a tomar mejores decisiones y orientarnos de alguna manera en el proceso de transformación. El objetivo principal, como lo están viendo en pantalla, normalmente uno tiene que tener claro para qué tenemos este espacio juntos, porque creo que todos los que estamos aquí estamos bien preocupados por un tema que es potenciar a las personas, que las personas puedan dar lo mejor de sí y si la comunicación interna es aquello que es un vehículo y que es un vehículo de estrategia de crecimiento de personas y del negocio, bienvenido sea y utilicémoslo, potenciemos ese uso, ¿sí? Con lo cual, este, de alguna manera, es el objetivo principal que vamos a plantearnos en este espacio juntos. A mí me gusta también pensar en qué beneficios vamos a tener de alguna manera las personas que estamos aquí en el webinar, y de verdad es que entiendo más que nada lo que vamos a contarles es algo que tiene que ver con nuestra experiencia específica en eso que yo llamo comunicación interna power, esa comunicación interna que agrega valor en las organizaciones, ¿no? Y esa comunicación interna en este contexto de teletrabajo donde también venimos desarrollando nuestras actividades. Fundamentalmente este es el reto, espero que les guste para este espacio del webinar de Canal 1. Lo primero que me gustaría que juntos podamos pensar, a mí me gusta siempre definir las cosas, entonces me gustaría que juntos podamos pensar qué es la comunicación interna, ¿no? Y para ello, hace unos años yo he participado en una charla que ha dado Manuel Tessi, que es un pensador de casualidad argentino en términos de comunicación interna, y él utiliza una analogía que es muy interesante para explicar la comunicación interna. En esa charla nos ha dicho, la comunicación interna es algo así como el matrimonio, y la comunicación externa es el noviazgo. Y qué analogía, ¿no? Porque mira, ¿por qué? Uno dice, en la comunicación externa, uno lo que hace es fundamentalmente trabajar el lenguaje de la seducción, ¿no? El noviazgo tiene ese lenguaje de cómo nos acercamos al otro desde un lugar bonito, diciendo lindas cosas, ¿no? Es el lenguaje de las flores, los bombones, pero también es el lenguaje de la publicidad. Es el lenguaje donde realmente en la comunicación publicitaria somos todos jóvenes o ven esta posibilidad de la lo mismo, ¿no? Esto. y todas esas cosas que tiene, esas bondades que tiene la comunicación externa. Es decir, un lenguaje de seducción. En tanto que la comunicación interna es el matrimonio. Y habrá algunos que ya se están riendo, ¿no? ¿Por qué?
Porque imagínate si llegas a tu casa después de, no sé, N cantidad de años de casado, llegas con flores, sorpresivamente, o con unos bombones. Entonces, en mi caso, por ejemplo, mi marido va a decir, pucha, me parece que quiere otro viaje, quiere salir de viaje nuevamente. En otros casos será, ¿qué se traen, no? ¿Por qué pasará esto? Es decir, la comunicación interna no está relacionada al lenguaje de la seducción. La comunicación interna está relacionada al lenguaje del matrimonio, que es un lugar desde donde uno comunica a través de nos conocemos. Con el colaborador nos conocemos, lo conocemos y tenemos una familiaridad en algunos casos de muchísimos años. Con lo cual, cómo nos acercamos a ellos es desde la confianza, pero fundamentalmente desde la escucha. Activar la escucha es fundamental para la comunicación interna. Y no irnos a ese lugar que a veces es tentador de la seducción de la comunicación externa, a menos que nosotros tengamos un estilo seductor como marca empresa. Pero en general, la comunicación interna es un lenguaje distinto, es un lugar de escucha, un lugar que lo que permite es llegar al colaborador y la idea es poder ir avanzando en lo que nosotros llamamos mantener conversaciones con nuestro colaborador. La comunicación interna, en suma, está basada fundamentalmente en un concepto fundamental que es el compromiso. El compromiso, y este compromiso hoy día y en este contexto COVID, ha sido, digamos, de alguna manera puesto de manifiesto de una manera distinta, porque el teletrabajo en los casos en que las empresas han continuado sus operaciones y han podido continuar con el teletrabajo, tenemos que tener bien en cuenta que hoy día ese teletrabajo no es solo el concepto de que la persona no realiza su trabajo en una oficina, sino que tengamos en cuenta que este teletrabajo es en un nuevo escenario donde de verdad el teletrabajo no era una opción, no era una política que tenía la empresa de conciliación o cosas por el estilo, sino que este trabajo coexiste con actividades domésticas, coexiste en algunos casos con colaboradores que tienen niños y están haciendo de maestros de sus propios hijos y están acompañándolos en este telecolegio también. Entonces, básicamente, el teletrabajo y la comunicación interna hoy están puestos en un lugar distinto, igual que toda la sociedad en este contexto. Gestionar la comunicación interna, lo que es importante tener claro desde el inicio también, primero, como les he dicho, tener claro qué es comunicación interna y qué no es. Segundo es gestionar la comunicación interna es un trabajo que no es solo de un departamento, ¿sí? Y esto es lo primero que quiero compartir y que nos quede más claro aún hoy día en este contexto. Porque si pensamos que gestionar comunicación interna es solo trabajo de recursos humanos, nos estamos quedando absolutamente cortos en este contacto con nuestros clientes, sí, exactamente, que es el colaborador, y en este apoyo a la organización. La comunicación interna tampoco es emitir mensajes y mensajes y mensajes y repetir esos mensajes y solo trabajar en la emisión. Gestionar la comunicación interna, que así es como a mí me gusta hablar acerca de comunicación interna, es una decisión estratégica, ¿sí? Y acá tenemos que ser muy
puntuales. Es una decisión de la alta dirección de tomar una herramienta más dentro de las herramientas que tiene la empresa para gestionar las personas y para gestionar también, ¿por qué no?, su reputación, tanto interna como con efecto en lo externo. Ahí es muy importante, en esta decisión estratégica, digamos, tiene que estar basada en una alineación entre la integridad y una gran coherencia entre el decir y hacer, ¿no? Porque si decimos, para mí escucharte es muy importante, pero no tenemos ningún espacio de escucha, es un problema. Entonces, normalmente, no en este contexto, pero normalmente en la comunicación interna, todos los que están aquí seguro que lo han visto en algún momento o lo tienen como problemática actual en sus organizaciones, lo que se encuentra en la comunicación interna es fragmentación, sobreinformación y como consecuencia de todo esto, desinformación. Esta situación hoy día, contexto de teletrabajo, creo que es más urgente que nunca, con lo cual hay que tratar de ir focalizando las acciones y actividades que se dan en función de, primero hablábamos hace un ratito del compromiso de los colaboradores, pero por otro lado, en la labor de cohesionar equipos. La comunicación interna como ese vehículo que nos permita en este contexto cohesionar equipos, fortaleciendo los vínculos, para mejorar la productividad, porque hoy día lo que estamos trabajando en este contexto de teletrabajo, como les decía, un poco especial, pero en teletrabajo en general, la búsqueda es que la productividad no se vea tan afectada, digamos, en los negocios. Entonces, por otro lado, lo que nosotros con la comunicación interna tenemos que impulsar todas estas cosas de trabajo y de cohesionar el equipo y demás, pero tenemos que tener claro de que es un equilibrio bien difícil el que hay que lograr. Porque seguro que a más de uno les habrá pasado que nosotros queriendo tratar de apoyar a nuestros colaboradores con información de cómo cuidarse, de salud, de no sé qué, en alguna situación podían sentirse abrumados. Entonces, ese equilibrio que es el que hay que tratar de trabajar, cobra siempre, ¿no? Pero en este contexto de teletrabajo cobra especial importancia. Que el colaborador no se sienta abrumado con la cantidad de información que le enviamos, pero tampoco que sienta que los estamos desatendiendo. Así que este nuevo escenario y gestionar esta comunicación estratégica requiere pensarnos unas cuantas cosas. Lo primero creo que tenemos que pensarnos es la clásica definición y división entre medios y espacios de comunicación. Porque hasta ahora yo les estaba hablando de cómo este teletrabajo y la comunicación interna no los tenemos que abrumar, en exceso de medios, ¿sí? No los tenemos que llegar a ese punto que tengan un montón de cosas y que ya no lean nada y que no les haga sentido. Pero sí, en términos de espacios de comunicación, acuérdense que los espacios de comunicación, para los que lo conocen y para los que no saben lo definimos un poquito, el espacio son aquellos lugares donde la comunicación tiene sentido persona a persona, ¿no? En este caso, este webinar es un espacio de comunicación donde no es, digamos, lo ideal, lo mejor normalmente es personal, pero sí igual se da este espacio de comunicación con las personas a través de una pantalla, ¿no? Pero esos espacios de comunicación son espacios de líderes, son los espacios de la transformación, los espacios donde los líderes tenemos que tener mucho cuidado en esta
tiene que haber mucha consistencia entre el decir y el hacer. Hay que tratar en estos contextos de hacer las cosas lo más cercano al colaborador, pero también con cierto cuidado de personalización, ¿no? La verdad es que los líderes nos la tenemos un poco más difícil, porque sí tenemos que trabajar mucho más de estar más cerca de los trabajadores en cuanto a sus preocupaciones, a sus problemas en este contexto remoto, ¿sí? Porque a veces algunos problemas en la oficina como que quedan en la casa, y ahora el mundo está un poquito más mezclado, con lo cual a los líderes también se nos trae un poco más otro rol, se da otro rol. Las personas en general en este contexto están esperando que los mensajes sean como mucho más personalizados, ¿sí? Que me conozcan más, que haya más de esta comunicación, porque te conozco y porque quiero estar contigo y porque te quiero cuidar. Ese es un poco más el tenor de la comunicación, ¿no? Básicamente, la comunicación hoy día tiene que ver con una comunicación que interviene o interpela la cultura de la empresa, ¿sí? Es una comunicación que requiere mucho más de una cultura alineada, una cultura que lleve a términos de, como dice Formanchuk, que es otro pensador de comunicación, dice, hay que repensar esa comunicación interna en términos de accesibilidad, de disponibilidad, de igualdad, de usabilidad. ¿Cómo usamos y qué usamos en estos espacios de teletrabajo, en esta cuestión remota? Es una comunicación, una cultura de comunicación en movimiento, ¿no? Es un movimiento constante que requiere fundamentalmente de escuchar, responder, pero más que nada, hacer. Y acá en el hacer es donde me quiero detener un minutito, porque la comunicación, cuando yo les decía que es un vehículo, es justamente eso. Es un vehículo que tiene que impulsar el hacer de las organizaciones. Tiene que impulsar a que las cosas sucedan en las organizaciones. Entonces, es un vehículo potente, es un vehículo que tiene que estar conducido por la alta dirección, segundo concepto, y es un vehículo que tiene que ver con repensarnos algunas cosas, ¿no? Repensarnos qué ha sucedido en estos tiempos, en relación a los medios de comunicación específicos que tienen las organizaciones y lo que se ha usado, y qué ha sucedido en relación a los espacios. Ha sucedido que la digitalización se aceleró. Digamos, hace un tiempo, nosotros, no mucho, yo tenía algunos proyectos donde acompañábamos a las organizaciones a que la gente utilice los medios online. Hoy parece ser tan pasado de moda. ¿Por qué? Porque la digitalización hizo como un gran boom, y hemos llevado a una digitalización, en algunos casos hablan de que se aceleró hasta en 3 años, ¿sí? Entonces hoy todos conocemos Zoom, utilizamos distintas herramientas que hasta hace un tiempo no era tan así, o había organizaciones inclusive que había gente que decía, no quiero, ¿sí? Hoy la verdad es que no hay ninguna forma. Esta digitalización acelerada va a requerir nuevas reglas, ¿sí? Porque se digitalizó. Ahora, como dirían en Perú, en algunos casos se ha digitalizado a la mala, ¿no?
Entonces, habrá que ponernos en claro estas nuevas normas. Estas normas que van a darnos espacios de conexión y de desconexión a los trabajadores. Estas nuevas normas que tendrán que registrar con claridad o decir con claridad en esta empresa cómo se hacen las cosas. Y en función de eso, estos espacios, como decíamos, que son espacios de transformación, espacios de estos nuevos líderes en el teletrabajo. Básicamente para esto, ¿qué es lo que se necesita? Unos medios basados en la escucha y en las necesidades del colaborador. En términos de estos medios, unas estrategias personalizadas. Tenemos que tener estrategias de medios muy personalizadas por grupos pequeños. Y en términos de espacios, ¿qué se necesita en este nuevo contexto? Fundamentalmente, unos líderes que puedan trabajar con objetivos muy claros, que los puedan medir, que esos objetivos estén claros y comunicados, porque a veces nosotros los tenemos muy claros en la oficina, pero cuando estamos allí con la gente es más fácil porque les vamos haciendo seguimiento, pero en el caso del teletrabajo los objetivos tienen que estar muy claros y comunicados oportunamente, y nosotros luego hacer seguimiento sobre ello. Tenemos que, de verdad, los líderes tenemos que generar mucha más cercanía todavía que la que teníamos, una cercanía que genere confianza, sin quemarse siempre, ¿no? Y de verdad, todo esto es un desafío. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que nos pasó? Nos pasó la vida, nos pasó que el COVID, nos pasó que toda esta pandemia, toda esta situación, ha dado un mundo donde las personas cambiaron y el mundo ha cambiado. Es decir, ¿qué nos pasó? Nos pasó que nos acostamos un día y nos despertamos con una nueva situación. Este cambio evolutivo, porque acuérdense que hace un ratito conversábamos y decíamos, nos hemos acelerado 3 años en la digitalización. Así que de alguna manera vamos a tratar de encontrar la parte positiva, que siempre es necesario tener la parte positiva de todas las cosas. Este cambio evolutivo ha tenido un impacto positivo en este sentido, ¿sí? La digitalización es una realidad, el mundo cambió, pero las personas también han cambiado, ¿sí? Nosotros hemos cambiado mucho. Nosotros en algunos casos hemos aprendido a cocinar, hemos aprendido a hacer nuevas cosas, enseñarles tareas a nuestros hijos, hemos aprendido un montón de cosas, ¿sí? Hemos aprendido y hemos incorporado nuevos hábitos, ¿sí? Pero esto ha generado justamente unos nuevos hábitos que tienen que ser muy parecidos a los hábitos que tienen que tener las personas y tienen que estar alineados con las competencias que requiere la organización, ¿sí? Estos nuevos hábitos que tienen que ver con orientación a resultados, automotivación, intraemprendedor, comunicación asertiva, flexibilidad, innovación, etcétera, etcétera, es un gran desafío también para la comunicación interna, ¿sí? Estas cosas es un gran desafío para comunicación interna, esos hábitos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que ser muy claros en la comunicación interna, en esta gestión estratégica de la comunicación interna, tenemos que ser muy claros en lograr que la gente sepa por qué tiene que hacer las cosas. Y esto es fundamental, ¿sí? Es decir, normalmente cuando uno habla de comunicación, habla de qué medios voy a usar. Acá, un momento, lo que estamos planteando es, la gente tiene que saber por qué tiene que hacer esto. Y en el teletrabajo es mucho más importante. Por otro lado, tiene que saber cómo
hacerlo, aparte de vivir la cultura, ahora en este contexto de teletrabajo, tiene que tener claro cómo se hace en esta cultura del teletrabajo. Tenemos que lograr, como siempre, esa magia de que la gente quiera hacer las cosas. La comunicación interna tiene que abrevar en esto, en acompañar a ese lugar, a ese aspecto motivacional. Y el reto fundamental del teletrabajo y la comunicación como su soporte es que la gente sepa qué tiene que hacer, qué se espera de ellos, ¿sí? Con claridad, con mucha claridad. Yo espero de mi colaborador esto y esto. Siempre estaba, pero ahora se requiere un marco mucho más claro. En términos generales, ¿qué necesitamos? Lo que yo me pregunto es, ¿qué necesitamos para esta nueva etapa, para el desescalamiento, ¿no? ¿Qué necesitamos para este retorno? Necesitamos conseguir con claridad un objetivo, es decir, la comunicación siempre tiene una relación que comunico para algo, ¿sí? Yo comunico para algo, hay un emisor, modelo clásico de Václavic, emisor, receptor, comunico, el otro recibe y hay un objetivo. El responsable de que esa comunicación llegue siempre soy yo. El emisor es el responsable de que la comunicación llegue. En este momento, si ustedes no comprenden algo o lo que fuere, la única responsable soy yo, ¿sí? No me he dado a conocer, no me he dado a entender como corresponde. Entonces, si nosotros queremos conseguir un objetivo, queremos conseguir un resultado, es exactamente esto lo que tenemos que tener claro. Tenemos que tener claro lo que siento y lo que pienso, alineado como, ya sea como líder o como comunicación interna, tener clarísimo ese mensaje cómo va a ser. Lo siento y lo pienso. Como lo digo de tal manera de haber escuchado perfectamente a las personas. Y por el otro lado, si yo quiero obtener un resultado, tengo que preguntarles qué han entendido y si han entendido. Porque lo que hace y siente el receptor respecto de mi comunicación también es mi problema. Porque acuérdense que lo que yo quiero es un resultado. En este contexto de teletrabajo, aún esto se pone más de manifiesto, ¿sí? Entonces, básicamente, ¿qué necesitamos para este retorno? Tener claras unas cuantas cosas. Nosotros necesitamos para este retorno, donde 3 meses ha sido mucho, hemos aprendido muchas cosas, pero fundamentalmente hemos aprendido a ser más tolerantes, pero también a trabajar solos hemos aprendido. Entonces, perdón que se me ha desconectado. El trabajar solos también implica que nosotros aprendimos, pero también hoy día tenemos algunas contradicciones para este retorno, ¿no? Entonces, esas contradicciones que tenemos hoy las personas, porque no son solamente los colaboradores como una intelequia, sino que somos personas completas, tenemos miedos y ganas de conocer gente. Tenemos ganas de salir, pero no tanto. Digamos, este contexto que es bien particular, bien particular. Prepararse para el regreso, prepararse para esto que viene, ¿qué significa? Significa que, ¿no? Las personas y los equipos han estado en algunos casos fuera del entorno del negocio. ¿Qué significa esta emoción? ¿Qué emoción es esta? Y el estar fuera del entorno del negocio ha generado determinados hábitos, ¿no? Y determinadas cosas y determinados miedos e incertidumbres.
En algunos otros casos han estado dentro del entorno del Ven, negocio, pero hijito, te voy a peinar. Ven, ven. habrá que ver Jairo. si, Ven. habrá que ver si las personas Deja de están, hacer eso. digamos, hay alguien que tiene el micrófono abierto, por favor. Y habrá que ver, yo les decía que vamos a recapitular un minutito, hay personas y equipos que han estado en algunos casos fuera del entorno del negocio, otros que han estado dentro del entorno del negocio, pero en un esquema inicial, y habrá que ver ahora, a partir de la nueva etapa, cómo será esto. De todas maneras, a mi entender, el aprendizaje del teletrabajo ya se dio, así que lo más probable, entiendo, que tengamos un entorno híbrido con presencial y en algunos casos y teletrabajo. Por lo cual tenemos que primero tener claro que hay que alinear esa cultura con lo que ha sucedido. En algunos casos hemos dejado empresas con una cultura de web 1.0, es decir, que solo emitía información, y ahora con el teletrabajo, ya sea que han trabajado o han estado dentro del entorno de teletrabajo o no, o van a tener que entrar luego, se encuentran con una empresa y con unos colaboradores que tienen unas características ya no solo de misión, sino que son partícipes de la comunicación, porque se han generado espacios distintos, inclusive desde comunicación interna, tales como grupos de WhatsApp, radios, nuevos canales donde han participado la gente. Entonces, lo primerito que hay que hacer es alinear esa cultura, si es 1.0, 2.0, con la realidad y con lo que sucede. A partir de ahí, la comunicación para este futuro tiene unos roles que son importantísimos, que va a tener que proveer información relevante. Si se acuerdan, hace un rato yo les decía cómo tenía que ser la información, ¿no? De alguna manera. Entonces, proveer información relevante va a ser proveer información basada también fundamentalmente en la escucha. Escuchar al colaborador que es relevante para él, más que nunca. Y por otro lado, lo que vamos a necesitar es comprometer a los líderes en su rol de agentes comunicacionales. Fundamentalmente esto, tener unos líderes allí en este lugar que hagan uso de su rol, porque eso nos va a ayudar a trabajar, a comprometer a los colaboradores y a clarificar la situación. En términos generales, como nosotros llamamos el lado humano de estas transformaciones tan importantes que se han dado, lo que nos queda por delante es trabajar los conceptos de cambio y cultura, donde la comunicación interna es algo que está muy relacionado con la gestión de continuidad del negocio. Esas son las cosas que necesitaremos tener a mano en este regreso a las empresas, ¿no? Por el lado de la empresa, una gestión de continuidad del negocio que incluya la comunicación como una herramienta principal de la estrategia empresarial, no tener unos planes de continuidad de negocio solo asociados a tecnología, auditoría, que está muy bien, pero también incorporar a la comunicación interna como una herramienta más. Tener unos planes de contingencias actualizados al contexto post-COVID, y ojalá que sea contexto post-COVID y se acabó, pero por si acaso tenemos que tener claro cómo usamos los medios ahora, actualizar los recursos disponibles y prepararnos al futuro. En términos de colaboradores, vamos a necesitar con claridad tener unas políticas de personas claras, las cosas claras, las reglas claras, amistades antiguas, matrimonios bonitos, y allí habrá que actualizar unas políticas, pero también habrá que actualizar matrices de reuniones, manuales de líderes de la comunicación interna, y habrá que tener unos procedimientos claros y fundamentalmente
comunicados. Esos procedimientos más allá de los protocolos obligatorios que tenemos al día de hoy. Hasta acá las principales cosas que teníamos para compartir en términos de cómo tratar la comunicación interna como aquel espacio que nos permite crecer a las personas y a las empresas. Así que en ese camino nosotros hemos trabajado a lo largo de todo este periodo de COVID y demás en teletrabajo. Hemos utilizado distintas herramientas, distintos medios, porque ahí sí es donde no me he detenido mucho, pero sí les cuento que tanto los programas de gestión del cambio, los programas de comunicación interna tienen que ver fundamentalmente en este espacio, y lo que hemos trabajado, que yo lo llamo el bonus track, contarles un poquitito qué hemos trabajado, fue trabajar sobre herramientas que son habituales, como son encuestas, como son entrevistas, pero todas online, y de verdad que hemos tenido muy buena recepción. La gente realmente estaba dispuesta a participar, pero también a sentirse parte de, a sentirse que los estamos escuchando y que los estamos acompañando. También hemos trabajado bastante este concepto de webinar, y con ello los talleres de fortalecimiento de habilidades y feedback es una buena herramienta. Así sea online, no le tengan miedo. Lo que tienen son unas características distintas, el online, pero es una buena herramienta de fortalecimiento de habilidades. También en los diseños y despliegues hay que trabajar muy concretamente sobre estos nuevos canales, con unos diseños bonitos, con unos diseños que nos inviten a leer y con claridad de los procesos. Hay que activar medios que en algún momento estaban un poco perdidos, algunos canales que tenían las empresas que estaban perdidos, y hoy, como las plataformas colaborativas, han tomado nuevo vuelo, porque allí se convirtió en un espacio donde los colaboradores empezaron también a colgar contenido y nos contaban cosas de ellos. También es importante medir y dosificar la frecuencia y contenido. En términos generales, espero haber sido de su interés este espacio que hemos compartido, y quería un poco cerrar mi reflexión y mi conversación del día de hoy, invitándolos a tomar a la comunicación interna como aquel gran espacio de crecimiento, aquella herramienta que nos va a impulsar en este nuevo escenario, en esta vuelta, que bueno, esperemos con mucho cariño de que sea beneficiosa para todos. Y los dejo con una frase de Bernard Shaw, muy acorde con este pensamiento, que dice: solo triunfa en el mundo quien se levanta y busca a las circunstancias, creándolas si no las encuentra. Y de eso se trata nuestro trabajo del día a día en comunicación interna, creando todo el tiempo para estar cerca de los colaboradores, que son nuestro sentido. Voy a quedarnos con unos minutitos, porque me gustaría mucho poder saber si tienen algunas consultas, y ahí los voy a dejar con Carmen para coordinar un poquitito este espacio, porque yo, que soy la que digo activar la escucha, me encantaría escucharlos a ustedes. Muchas gracias Mónica, excelente la conferencia, y quisiera saber si los participantes tienen alguna pregunta, por favor. Pueden escribir a través del chat si alguna persona requiere el audio. Yo quisiera preguntar algo.
Gracias. Adelante. Eh, buenas tardes. Quería saber, a ver, acerca de la comunicación interna. Hoy, una empresa, si no practica la comunicación interna, ¿correría algún riesgo o cuáles serían los riesgos en este caso? Buenas tardes, Sheila. Un gusto escucharte. Mira, la comunicación interna hoy día en las empresas, de verdad que vamos a encontrar distintas cosas. Hay empresas donde muy tímidamente hay algo de comunicación interna. Hay empresas donde la comunicación interna existe y existe exceso y no está gestionada, ¿sí? En los mejores casos, la comunicación interna gestionada, que de eso es lo que estuvimos hablando, es donde se encuentra el verdadero valor de la comunicación interna. Hay, en las empresas del Estado hace unos años se ha dado unas reglamentaciones para que la comunicación interna sea, por ejemplo, mandatoria, y en esos casos depende de recursos humanos, ¿sí? Pero la idea es que a tu pregunta es que la comunicación interna se encuentra en distintos, digamos, estadios, por así decirlo. Entonces, lo importante es trabajar la comunicación interna como un espacio de crecimiento y acompañar a la empresa también a que use este recurso. Y no solo pensar en que la comunicación interna es emitir información, ¿no? No sé, Sheila, si te da la idea o hay alguna duda más. No, sí, me lo dejé bien en claro, gracias. Gracias a ti, muchas gracias. Y acá sí es muy interesante, porque cuando yo les hablaba de la cultura, tiene que ver con eso. Hay empresas donde no podemos ahora pensar que el teletrabajo viene a irrumpir si no hay una cultura directamente de web. No hay forma de que el teletrabajo sea una opción, ¿no? Entonces habrá que ver este estadio, ¿no? Hay que reorganizar un poco los temas de la cultura y alinear la cultura con las herramientas web, ¿no? Esto es un desafío que hay en estos nuevos tiempos. No sé si hay alguna otra consulta. Si me Mónica, permite, tienes por una favor. pregunta por el chat también, si la pudieras leer, o te la A leo ver, si gustas. sí, si me puedes ayudar con Ya, leerla mejor, no la estoy perfecto. viendo acá. Buenas tardes. ¿Qué medios digitales sugiere para dinamizar la comunicación interna en las organizaciones en el contexto actual? ¿Cómo motivamos la respuesta? Sí, muchísimas gracias por la pregunta y me encanta trabajar esto porque fue una de las cosas que nos ha quedado un poquitito más floja, porque yo no soy una súper adicta a medios, pero en este contexto es importante que tengamos claro que los medios, los nuevos canales que se tienen que ir instaurando, en algunos casos en las mejores prácticas y en las mejores empresas, se han hecho, por ejemplo, radios, ¿no? Unas radios donde lo que hacía es, se filtraba información de esa abundante y excesiva que teníamos por todos lados, y le dábamos exclusivamente pastillitas a los colaboradores de la información relevante. ¿Se acuerdan que en algún momento hablábamos de información relevante? Luego, en otros casos, yo les hablaba de estas plataformas de contenido. Las empresas tienen sus propias plataformas de comunicación interna que no estaban, en algunos casos no estaban muy utilizadas, y creo que esta ha sido una buena oportunidad para utilizarlas, pero hay que utilizarlas también desde un espacio distinto, un espacio de co-construcción. Los colaboradores participan mucho más, participan y generan contenido, ¿sí? Así como se genera en la web, de cómo cocino, cómo hago
hago ejercicios, etcétera. Entonces, invitar en estos medios digitales, invitar especialmente al colaborador, porque creo que estos medios digitales puede usarse el medio que tengamos a disposición, incluyendo hasta el WhatsApp como un medio también, que es muy útil en muchas cosas. Pero fundamentalmente lo que hay que pensar de estos medios digitales es cómo los vamos a usar. Tenemos que revisar la usabilidad de cada espacio y de cada medio. Yo recién hablaba, por ejemplo, del WhatsApp, y el WhatsApp es un espacio genial para hacer unas reuniones flash de 5 minutos con las directivas exactas, por ejemplo, para nuestros colaboradores. Entonces, lo principal de los medios digitales, que no sé cómo se llama nuestro participante, lo principal es revisar la usabilidad, ¿sí? Y tener en claro de esta cuestión de construcción colectiva en función de estos medios. Y de verdad que todos los medios lo que tienen que tener claro es que lo que se usó, tratemos de que quede como forme parte del contenido de medios que se usaron durante este espacio, formen parte del bagaje de la empresa y que tengan continuidad, ¿sí? Por supuesto que si no hemos tenido mucho éxito, no, pero los exitosos que tengan continuidad. ¿Cómo motivar a la gente? Fundamentalmente a la gente hay que, digamos, activar mucho la escucha y llegar a ellos desde esos espacios de escucha mucho más personalizados. Acá no podemos decir, voy a motivar a todo el mundo. Acá necesitamos mucho del líder, de la persona que está cerca, en contacto día a día con el colaborador. Esa es una de las cosas que nosotros hemos trabajado muchísimo en este espacio, la comunicación interna direccionada a través del líder que está en su día a día. Y el lunes en la mañana tenía un bonito diseño, un flyer para enviarle a la gente diciéndole somos el mejor equipo, por ejemplo. Espero haber sido clara con la respuesta. Mónica, tienes una pregunta de Ulises, quien también estaba tomando la palabra por el audio, pero te la leo. Esta adaptación Perfecto. a la mala, dice, esta adaptación a la mala, basada en nuestra informalidad y las circunstancias no previsibles, ¿nos llevará a buen puerto? ¿Acaso volveremos a una nueva normalidad con bases nada sólidas? Ay, Ulises, qué preocupación. La misma tenemos todos. La misma tenemos todos. Ojalá podamos aportar inclusive desde la comunicación interna a que esta cuestión a la mala nos lleve a un mejor puerto. Ojalá estas lecciones, por eso yo instaba mucho a revisen los que tienen digamos, no sé si en el grupo hay gente de recursos humanos, hay gente de comunicación interna, les pido por favor, revisen las políticas, revisen, fíjense de cómo vamos a colarnos en el plan de contingencia, acuérdense, revisen los procedimientos, traten de actualizarlo. Cuando yo digo reviso es actualizo. ¿Para qué? Para que este fantasma de Ulises no se nos haga realidad. Tenemos que tratar de, en este nuevo contexto, más que nunca, identificar, escuchar, responder en función de ello a la gente. Yo les pido que en lo posible formen comités internos, identifiquen embajadores de marca, identifiquen gente que nos pueda ayudar a que este miedo de Ulises lo mitiguemos los líderes fundamentalmente. Es un trabajo de líderes y del equipo de recursos humanos, es un tema de talento también, ¿no? Tenemos otra pregunta de Cintia Ajá. Cabancho. Ella dice, ¿cuál sería la estrategia para practicar una comunicación interna en una municipalidad donde la máxima autoridad cree saberlo todo? ¿Cómo podría convencerlo que la comunicación interna es muy importante?
Ay, Cintia. Ahí es muy interesante tu pregunta. Yo he participado de un proyecto bastante interesante en Estado y donde trabajamos mucho el tema de comunicación interna. Y aquí es donde se mezcla, que ya es para próximo webinar, el tema de comunicación interna, cambio y liderazgo, ¿sí? Fundamentalmente hay que trabajar, yo lo llamo a esto, hay que educar al soberano, Cintia. Es un proceso, no es de un día para otro, pero sí la comunicación interna es un proceso que hay que poner a andar, ¿sí? Ahí, Cintia, de a poquito, con pequeños tips, con pequeños trabajos que te llevas, con pequeñas ideas que te llevaste el día de hoy. Y bueno, les dejo ahí también algunas cosas para repensarnos. Y esto es lo primero, ¿no? Cómo emocionamos a las cabezas. Próximos webinar vamos a tomar notas si hay un próximo Sí, la webinar. verdad, sí, Pero muy eso es. interesante. Bueno, Sí. tenemos otra pregunta de Gladys. Dice, ¿qué sucede cuando la comunicación interna se reduce solo a comunicados, pero no se nos dijo qué objetivos se tenía o cómo se haría el teletrabajo? Ay, Gladys, te agradezco muchísimo la intervención porque es un poco, si recuerdan, cuando yo decía que hay organizaciones que están en una comunicación 1.0, ¿sí? La comunicación 1.0 es una comunicación basada en emitir información solamente, ¿sí? En un mundo que antes de entrar en este COVID ya era un mundo 2.0, 3.0, etcétera. Hoy se aceleró la digitalización, imagínate. Son organizaciones que se han quedado muy en el tiempo, muy en el tiempo. Pensar que solo es emitir comunicación es desaprovechar todos los beneficios que tiene la comunicación interna. Todo aquello bueno de lo que estuvimos hablando hoy día que tiene la comunicación interna es algo que esas organizaciones se lo están desaprovechando. Yo, no es mi caso, pero yo sé que hay mucha gente que en comunicación interna habla de que hay un ROI asociado a un buen manejo de la comunicación interna. Entonces, en esos casos, sería bueno que las organizaciones y las cabezas, las organizaciones son líderes y son personas, se repiensen que gestionar bien la comunicación interna tiene un resultado, en la cuenta de resultados hay algo favorable para ellos. Y para las personas, por supuesto. Es un espacio de crecimiento para las personas muy interesante. Y para cerrar, Gladys, no son pocas las empresas que en mi conocimiento que tienen esta perspectiva. Tenemos una pregunta de Rosana Rivas. ¿Qué instrumentos son adecuados para atender posibles conflictos en la comunicación debido a problemas originados por diversidad cultural, regiones geográficas o de diversidad social, género? ¡Wow! Ahí sí, de verdad, siempre la comunicación tiene que ver con la segmentación. Y en este caso, aún más. Lo único que es un tema bien sensible, bien delicado, y lo que sí yo creo que tenemos que tener claro es que aquí lo primero que les voy a decir es no subestimar, no pensar que la comunicación así, asá o asá, no. Las personas somos personas siempre, ¿sí? Entonces, yo participé, por ejemplo, en un proyecto muy interesante que el equipo extendido ha creado una aplicación para las madres gestantes en comunidades muy vulnerables y que ha sido un éxito, ha sido premiado por UNICEF y por distintas instancias. Entonces, lo que hay que pensar en estos casos son instrumentos que estén basados
en las buenas prácticas, en innovación y también fundamentalmente en el conocimiento profundo de cada uno de los grupos, ¿sí? Sin ningún sesgo, por favor, les pido. Y la última No sé si... pregunta, Moniquita, de Ronnie, es ¿qué importancia tiene el difundir la ética del teletrabajo en la comunicación interna? Wow, Ronnie, me encantó, me encantó. Mira, Ronnie, cuando yo hablaba de reglas claras, hablaba de estas cosas. Hay muchas cosas que, como bien decíamos, tenemos que pensarnos. ¿Cuál es el futuro? Tenemos que reorganizar el acceso y la disposición a los medios. Tenemos que revisar la usabilidad de cada de cada espacio y de cada medio. Las reglas cambiaron, los trabajadores tienen que conocer y van a tener una voz más activa que nunca, porque ahora aprendimos que podemos tener un webinar, que podemos tener Zoom con nuestros amigos, hemos aprendido, nos hemos soltado. Entonces, en ese sentido, nosotros desde las organizaciones y cuando estos colaboradores representan a las organizaciones, tenemos que tener muy claro esas reglas éticas y reglas que representen los valores de las organizaciones. Pero por otro lado, digamos, no solo el colaborador tiene que tener claras estas cosas de cómo y cuáles son los límites como colaborador y representante de la empresa, sino también alineado a la empresa. La empresa en estos contextos tiene que tener mucho más claro, tiene que cuidar mucho más su reputación en suma, ¿sí? Y la ética hoy día ya no se discute, es lo mínimo indispensable que se requiere para estos contextos. Así que hay mucho trabajo. En temas de ética hay mucho por hacer. Muchas gracias por las preguntas. Pueden ubicar a Mónica, ¿no? Porque yo sé que hay muchísimas preguntas que han quedado todavía en el camino y ¿no? Hay muchísimo interés en este tema. Entonces les pido por favor que se comuniquen con ella directamente a su correo mpardo@sintesisconsulting.com o a su número de WhatsApp que está apareciendo en pantalla, 997-525-924. ¿no? Y ella encantada de apoyarlos, conversar con ustedes. Y ella, bueno, trabaja también para Síntesis Consulting, entonces ella también los va a poder atender ahí. Bueno, Canal 1 Somos Contenido agradece a nuestra expositora internacional, Mónica Pardo, por su interesante conferencia y a ustedes por su importante participación. Muchísimas gracias a todos. Y también les informamos que próximamente estaremos realizando el tema Preparándonos para la nueva normalidad tras el COVID-19. Les haremos llegar oportunamente la invitación a sus correos electrónicos. No olviden suscribirse a nuestro canal, ¿no? Ingresando a YouTube. ¿Ya? Nos ubican en el canal YouTube como Canal 1, con número, Somos Contenido. También les informamos que estaremos comunicándonos con ustedes para hacerles llegar el informativo, ¿no? Nuestro newsletter que estamos lanzando próximamente para que ustedes puedan conocer nuestra programación. Entonces, bueno, no olviden también visitar nuestras redes sociales, ¿no? Pueden entrar ustedes al Facebook, también tienen ahí en pantalla el Twitter, el Instagram, y en nuestro canal YouTube, y a nuestro correo electrónico, y también a LinkedIn. Nos pueden encontrar como Canal 1 Somos Contenido. Ahí van a encontrar toda nuestra programación. Y bueno, les agradezco muchísimas gracias por su tiempo a todos. Muchísimas gracias, Mónica, nuevamente. Y hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias, Carmen. Muchas gracias a todos. Y el hilo de la conversación continúa en los datos que les has dado. Gracias a los participantes. Gracias, Canal 1. Hasta luego. Muchas gracias.